¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Y pues bueno, tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Jorge Alberto Rodríguez Mendoza. Él es licenciado en medicina con título de médico cirujano por parte de la Universidad de Valparaíso, aquí en Chile. Tiene el doctorado en ciencias fisiológicas, en este caso por la Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna también por la Universidad de Chile, MBA en gestión de salud en la Universidad Andrés Bello de Chile y postítulo de subespecialidad en nefrología a través de la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia en docencia a lo largo de diferentes universidades. Es jefe también del servicio de nefrología y diálisis, en este caso en la Clínica Alemana de Santiago. Y pues bueno, ha asumido diferentes cargos y diferentes jefaturas en diferentes hospitales de aquí en Chile. Ha participado activamente en proyectos de investigación, en diversas publicaciones y además pues ha participado activamente en una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Son 6 páginas de currículum. Entonces, de verdad que es un honor poder estar aquí con el doctor Jorge Rodríguez y pues el foro es todo suyo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doc. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, al comité organizador, a Tecnigen que me invitó. Y les quería contar que el objetivo de esta conferencia es básicamente tratar de expresarles y de alguna forma hacerlos sentir lo que sentimos nosotros los nefrólogos en general cuando recibimos pacientes asintomáticos con micromaturia, que ojalá tuviéramos dismorfia en algún caso, y esa es la verdad. Si tuviéramos, podríamos hacer grandes diferencias en la toma de decisiones de esos pacientes, solo con tener un pequeño mensaje de qué dismorfia tiene el paciente, cuánta dismorfia, si hay acantocito o no, y con eso la vida nos cambia, y también le cambia la vida a los pacientes en muchos casos. Y eso se los quiero contar en un pequeño relato. Yo les muestro también dónde trabajo. Yo soy el jefe de nefro de la Alemana, probablemente la mejor clínica de Chile, todos recursos privados, pero también trabajo de jefe de la UCI del Hospital El Pino, famoso por las balas y otras cosas, pero nos permite hacer nefrología y muchas cosas similares. Los pacientes son similares y permite uno tener las dos visiones. Y si uno piensa en la nefrología, porque la charla va a ser básicamente la nefrología y el examen de orina, que es nuestra reina. Todo parte con la mitología griega porque una vez está la constelación de Orión y resulta que 3 dioses bajaron, uno Zeus, había un rey por ahí, le pidieron comida, les hizo un asado de buey, no sé cómo era el asado de buey, pero... Y lo comieron tan bien que dijeron, pide lo que quieras, y pidió un hijo. Entonces tiró la piel del buey, orinaron en la piel del buey, una de las historias, y después lo enterró y de ahí salió Orión, el que orina. Así que claramente, si en nefrología hay un dios, es Orión. Y es lo que nos guía a tomar decisiones, diría yo. No le fue muy bien después, como buen griego, todo es trágico, pero partió bien. Y me reía Juan Pablo que alcanzó a ver una diapositiva y decía, ¿cuál es el problema del nefrólogo? Y me dijo, son muchos. Entonces, dije, bueno, el problema del nefrólogo es el riñón. Y en el sentido distinto a que, y ese chiste a mí me gusta porque el riñón es un órgano extremadamente silente. El riñón es cuando dice, amo a alguien, el corazón, me concentro en la cabeza, estoy nervioso, me duele la guata, pero ¿quién dice, oye, yo creo que lo odio con los riñones? Es como raro, digamos, ¿no? No tiene fama de nada. La verdad, si hace su pega bien, nadie se da cuenta. Y incluso en los chistes aparece la flecha escondido detrás de la puerta, así como tímido, como aquí no, porque claramente no es muy relevante como órgano. Pero esa timidez es muy importante, porque la timidez del riñón es parte de su función. El riñón, para mí, es el órgano de la libertad. Soy nefrólogo, así que por supuesto el más importante del cuerpo, pero ¿por qué es el órgano de la libertad? Porque el riñón te permite hacer lo que quieras. ¿En qué sentido? Puedes comer lo que quieras, con sal o sin sal. Proteínas, vegetariano, vegano,
puedo tomar todo el agua que quiero. Total, está de moda tomar agua, gaste plata, porque evidencia no hay, pero bueno, si quiere tome 5 litros, no hay problema, la gasta, el riñón la bota. Así que lo que compras lo elimina, ¿ya? Y por lo tanto, puedo hacer todas mis decisiones de vida, si el riñón funciona, son perfectas. Por lo tanto, si el riñón hace su trabajo, nadie se da cuenta. Pero como nadie se da cuenta, nadie tiene idea si está enfermo del riñón hasta el día que le dicen está enfermo del riñón, a qué hora tiene mañana tiempo para dializarlo. Porque de alguna forma, el riñón no avisa de ninguna forma. Y te da la libertad, como Marianne en la Revolución Francesa, de poder tomar tus decisiones hasta el día que no tienes riñón. Y aquí viene el punto central. Hace unos años en la universidad me pidieron, oye, necesitamos que alguien haga el capítulo de nefrología. Entonces le dije, perfecto. Semiología, ¿no es cierto? Síntomas y signos de las enfermedades renales. Le dije, rápido, no hay. Next. Porque la verdad, no hay ninguna alteración renal, así como el corazón late, se oculta, los pulmones, todo, pero el riñón, que estoy enfermo de los riñones, el lumbago, ¿ya? Estoy enfermo de los riñones, es que tiene hinchadas las patas por la trombosis en las venas. Es decir, el riñón no avisa de ninguna forma. Por lo tanto, por supuesto, igual hice la clase y todo, y había que hablar de algo varios días. Pero la pregunta es, esta silente del riñón nos provoca un problema. Que básicamente el problema es que los pacientes llegan al nefrólogo derivados. Y en medicina, llegar derivado significa que lo vio un colega que le pidió algo y como no supo interpretarlo a la flecha, no, esto es del riñón, al nefrólogo. Y uno llega al paciente con exámenes. ¿Y por qué te lo pidieron? Examen de control. Últimamente, harta creatinina alta, porque está de moda, no hay gimnasio que no se preste a ofrecer mucha creatina para que te salgan músculos y te salgan neuronas. No sé la relación, es lo que dicen. Y por lo tanto, nuestra consulta se llena de creatinas altas, innecesarias, pero de algo hay que vivir. Y el otro problema es la orina, porque a veces sí le piden examen de orina, no siempre, pero a veces un examen de orina alterado y llega con nosotros. Y esto, el doc había mostrado algo de Addis, que se preocupó mucho de la orina, y básicamente él dice, bueno, el riñón es del patólogo, pues aquí en esta época no habían biopsias percutáneas, así que era del patólogo ya muerto, pero la orina es del vivo, importante, y la orina la tengo todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, por lo tanto puedo usar la orina antes que se muera el paciente, me parece bastante buena idea. Y es lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Y eso viene de la Edad Media, la nefrología, que ahora son 2 grandes tomos de un libro, por lo menos. El Brenner tiene 2 tomos tremendos de nefrología. Bueno, en esa época era un disco, era más corta, ¿ya? Y básicamente era mirarla, olerla, olfatearla, probarla. Gracias a Dios no me tocó estudiar en ese tiempo. Pero con eso tú decías, esto tira para hematuria, no sé en esa época que le habrán dicho, y el diagnóstico nefrológico estaba hecho. La verdad no hemos cambiado tanto. Hoy día estamos 2 días, tres días diría yo, hablando de orinas. Así que la medicina a veces no avanza tanto. Pero desde el punto de vista renal, recién en el siglo XIX aparece el primer concepto de glomerulonefritis. ¿Por qué es importante? Porque la dismorfia, ya lo han escuchado persistentemente, aparece habitualmente la glomerulonefritis. Y aquí Bray, la primera publicación, por supuesto estaba bien fallecido el paciente, habla de la enfermedad de Bray, que nosotros sabemos que se llama glomerulonefritis actualmente. Eso por un tiempo fue la enfermedad. Y la describió. Y aquí viene el punto. Entonces, en todo este ambiente nefrológico tenemos pacientes con microhematuria, que habitualmente asintomática, un examen de orina con microhematuria, algo lo mandó al nefrólogo. Y aparece el concepto de hallazgo. Entonces, en medicina nosotros hablamos de hallazgo. Hallazgo es encontrar algo no buscado, ¿ya? Así como en el matrimonio, pero eso es otro tema. Pero de alguna forma, el hallazgo puede ser algo bueno o malo, porque generalmente uno dice hallazgo algo bueno o algo en neutro. La verdad no necesariamente, porque yo al paciente le estoy buscando problemas a la vesícula y le aparece un tumor en el páncreas y nunca lo busqué, pero sorpresa con la ecografía tengo un hallazgo, pero buen hallazgo. La microhematuria también puede ser un hallazgo, es decir, algo que no buscaba y apareció y ahora tengo que encontrar explicación. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y la pregunta es, primero repita, lo más fácil, repita el examen, porque en una de esas ya no aparece y ya no necesito verlo más, ¿ya? O no necesita verme más. Y por eso hay que ser cuidadoso en los exámenes, porque obviamente tú dices, todos los laboratorios son de alta calidad, pero a veces no siempre es lo mismo, así que mejor repita y esté seguro que lo que va a hacer después sea microhematuria y no sea nada.
Y yo les pongo el ejemplo de la hematuria inducida por ejercicio, que es el ejemplo clásico de los que corren, en teoría, más de 10 kilómetros en una cantidad intensa de trote, no cualquiera, pero hay hartos que trotan, que si tú les haces exámenes de orina generalmente cercanos al ejercicio, te puede aparecer microhematuria. Por lo tanto, tienes que estar... Hay gente que corre mucho y uno dice, qué manera, tener tiempo libre... pero la verdad, hay que preguntarle cuándo se hizo el examen porque los demás no tenemos tanto tiempo libre para correr, ¿ya? Eso es primer punto, ¿ok? Eso. Por supuesto, si hace boxeo es otro tipo de hematuria, ¿ya? No tiene que ver con esta, ¿ya? Puede pasar. Y como decía el doctor, justo nos veníamos preparados sobre los niños. En verdad, a los niños no se pide exámenes de orina de rutina, ¿ya? En los adultos como que... Orina viene de yapa, porque la verdad es fácil y no duele, pero a los niños no es fácil tomar el examen de orina. Y por eso se transforma en un examen que se solicita con antecedentes. Pero eso genera que te pierdes de niñitos que a lo mejor no detectas a tiempo o no los puedes detectar antes de que aparezca la enfermedad. ¿Ya? En cambio, en Asia, sin embargo, como la IgA es muy alta en los países asiáticos, el examen de orina es rutinario en pediatría. Mucho más, y por eso tienen otro nivel de hematuria en niños, por si acaso. ¿Ya? Nosotros no. Pero los adultos, nosotros le pedimos, y esto es un estudio que tiene que ver con el punto. Yo pido un examen y tengo que hacer algo con él. Es decir, como, ya, el doctor ni me vio, me pidió por los exámenes. Ya, check, problema con los doctores. Segunda vez, me vio los exámenes, estaba todo bien, mandó para la casa. Es decir, al final, ¿no es cierto?, nunca están contentos, siempre hay que encontrar la enfermedad de los pacientes. Entonces, hicieron ese estudio, le pidieron exámenes rutinarios a pacientes asintomáticos, ¿no es cierto?, en estudios de salud, electrocardiograma, orina y TSH. Y de los tres, el único que genera una cascada de exámenes secundarios posteriores al resultado es, adivinen, el examen de orina. Pues, en el Congreso Cardio sería el electrocardiograma, pero no me invitaron este año. Pero como me invitaron a les muestro eso. Es decir, en otras palabras, ¿qué pasa? Le tomo el examen de orina rutinario porque, bueno, ya, tomémosle algo. ¿Y ahora qué hago? ¿No es cierto? Y ahora qué hago es más exámenes y más exámenes. Y la pregunta es, ¿me llevan a algún lado esos exámenes o no me llevan a ninguna parte y solo es un gasto, un riesgo y a veces más que eso? Pero es interesante, ¿ya? Lo siguen haciendo. Y aquí viene la pregunta. Este es un libro que yo leí hace tiempo, buscando por el tiempo libre, y la verdad analiza, ¿no es cierto?, cómo pensamos los doctores y qué estamos pensando en nuestra cabeza. Y por suerte todavía, antes que ChatGPT nos gane, estamos en ese proceso, estamos compitiendo. Y cuando uno, ¿no es cierto?, piensa, la verdad, el crimen y la salud se parecen. Hay un criminal, la enfermedad, y hay que buscarlo, y nosotros usamos algo similar. Necesitamos pistas, necesitamos información, hacemos hipótesis, las ponemos a prueba. Ya hay dos formas, Guillermo Baskerville, el nombre de la rosa, Sherlock Holmes, son distintos, más deductivo, inductivo, etc. Pero de alguna forma tienes información y vas tomando decisiones. Y esas decisiones te generan acciones en la medicina, esa es la diferencia. Y esas acciones, sin embargo, tienen efecto en los pacientes. Cuando tú encuestas a médicos generales, sobre cómo hacen diagnóstico, y uno lo ve básicamente a la primera porque le duele la garganta, a ver, faringitis, listo, check, fácil. Pero a veces sí tienen que pedir exámenes, ¿ya? Y ahí viene, nosotros hacemos diagnóstico a la primera, o hacemos diagnóstico con exámenes, o a veces probamos el tratamiento a ver, tómate esto, y si mejoráis era, y si no mejoráis no era, y a veces esperemos a ver si mejora solo, ¿de acuerdo? Eso es lo que ahora uno lo dice con mejores palabras porque suena más bonito. Y la verdad, al día de hoy, si uno compara, ¿no es cierto?, hace 100 años o más, cómo se hacían los diagnósticos, eran todos a la cama del paciente. Y ahí probablemente podíais mirar la orina, olerla, olfatearla, qué sé yo. Y ahora, la verdad, el examen lo haces con exámenes. ¿Sí? Tocan menos. Ahora, es divertido porque los pacientes a veces te reclaman de que no les tocaste y le pediste puros exámenes y después te reclaman que lo tocaste mucho y no le pediste ni un examen. Pero en general tratamos de hacer las dos cosas. Tocar poquito y pedir examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no queremos, para cada microhematuria que encontremos, terminar haciendo biopsia. Esta es una linda biopsia, esos son glomérulos que están en el trocito cuando uno hace una biopsia percutánea, y esos glomérulos chiquititos están lindos, pero no queremos llegar a biopsia renal todo paciente con microhematuria persistente, o no deberíamos llegar a eso, podríamos hacerlo. ¿Por qué? No por el riesgo. Si ustedes se fijan, esto es una cantidad importante de pacientes con biopsia renal percutánea, ahora con ecografía, se hacen todas muy ordenados.
Si uno mira los números son de muy, muy bajos presupuestos. Puede dar alguien, en miles de pacientes se puede morir y alguien va a sangrar, pero la verdad son bastante bajos los riesgos actuales de las biopsias percutáneas. Pero igual es un procedimiento, igual requiere habitualmente un día, una noche hospitalizado, de observación, igual es un costo altísimo y la verdad nadie quiere pincharse un filtro de sangre que pasan 1200 ml por minuto de sangre más o menos, entre 1000 y algo así, lo vamos a pinchar por saca, porque igual puede ser bajo riesgo, pero prefiero que no. Entonces, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta también, estos son más antiguos, pero en Estados Unidos, y probablemente aquí no lo tenemos tan cuantificado, los pacientes se mueren de errores médicos, errores no solo en diagnóstico, a veces en hacer más cosas de las necesarias. Es decir, lo operó para sacarle un tumor que era benigno y se infectó de la cirugía y se murió de la sepsis, y bueno, pero no era maligno. Ya, pero está muerto. Entonces, de alguna forma, hacer más cosas no siempre es bueno y hay que estar cuidadoso de tomar las decisiones correctas. Así que antes de biopsiarlo, tendríamos que tomar decisiones. Y por supuesto, lo decía el doctor también, se ha llamado la orina la biopsia líquida, es decir, de alguna forma, ¿no es cierto?, como la sangre. Para los hematólogos la sangre es casi todo, y un poquito el mielograma quizá. Para nosotros la orina, es la ventana del riñón, yo diría la ventana del riñón y de la vía urinaria, porque igual todo pasa por ahí, más que del riñón. Y por supuesto tiene distintos tipos de orinas, que algunas más agradables que otras. Y nos vamos a concentrar y seguimos en el camino de que la microhematuria es lo que nos interesa y nos trae para acá. Y ahora tengo microhematuria y ahora para los más antiguos, porque yo cuando hago las presentaciones, en mi mente hago una historia que me la compro yo, ¿no? Pero está bien, mis hijos ya no me compran mucho, pero así es la vida, con la adolescencia. Pero como el Chapulín decía, decían, ¿y ahora quién puede ayudarme? Él mismo así lo pensaba. No era exacta la frase, pero... Y aquí es importante volver a la nefrología porque... ¿Qué nos importa la nefrología? Lo decía Juan Pablo recién sobre los trasplantes. Esto salió hace un par de meses, publicado en el Lancet, un llamado urgente a que las personas se preocupen de la enfermedad renal. ¿Y por qué el llamado urgente? Porque lo que no dijeron es que los riñones son tímidos y silentes. Entonces, si nadie busca enfermedad renal, no la vas a encontrar, no la vas a prevenir y todos van a terminar mal. Por lo tanto, busque albuminuria, pida creatininas, haga vía sana, etc. Es un llamado reciente, es decir, 2 meses atrás. ¿Y por qué ese llamado? Porque la mayoría de la población adulta, entre un 12% o un 8% de la población adulta, tiene enfermedad renal crónica. En Chile, más o menos, la encuesta nacional de salud, si le creemos un poco, va por ahí, 8 o 10%. Es decir, es una cantidad, es una millonada de pacientes, digamos. Muchos pacientes tienen enfermedad renal. Y la enfermedad renal solo aumenta. Cada día más pacientes van a llegar a los 1.000 millones de personas en el mundo enfermas del riñón. Así que, por lo menos, los que hacen orina y los que hacemos riñón, tenemos trabajo. Pero la idea es tratar de que no sea tan... Si con 800 millones me conformo, ¿ya? Y los que somos fanáticos de alguna serie, como Game of Thrones, yo me lo imagino así. Ya el invierno llegó y todos los pacientes en diálisis, ¿ya? Y congelados, ¿ya? Sin dragones, sin nada. En Chile ya tenemos 26.000 pacientes en diálisis, ¿ya? Ese es el número. Sube todos los años, no tanto porque se mueren mucho, ¿ya? Entonces, como se mueren tanto, si no se murieran, estaríamos hasta las masas, pero siguen subiendo, ¿ya? Y gastan, ustedes saben, entre el 20 a 25% del GES solo se gasta en diálisis, en 26.000 pacientes, nada más. Por lo tanto, es caro tener pacientes en diálisis. Y si uno mira, aquí Chile está en la flechita de abajo, por si acaso no lo van a leer quizás, aquí está el número de pacientes sin riñones, enfermedad terminal, cuántos están proporcionalmente trasplantados. Y Chile está bien bajo, si fijan arriba, Noruega está sobre el 60%. Es decir, en otras palabras, ¿qué es el mejor tratamiento? Lo dijo Juan Pablo recién. El mejor tratamiento para un paciente enfermedad renal crónica terminal es trasplantarse. Sea donante vivo, donante cadáver, de zombie, lo que tengas a mano, siempre es mejor que la diálisis. ¿Okay? Yo soy jefe de la diálisis, pero igual lo tengo que decir. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Y llevamos del siglo pasado avance en la nefrología. Hicimos la biopsia, la diálisis, por supuesto, y trasplante. Aquí están los hermanos gemelos, que son los Herrick, que son gemelos idénticos, se ven parecidos, digamos, y uno donó al otro, ¿ya? Y es el primer éxito de trasplante cuando no había casi inmunosupresión. Ahora hay inmunosupresión.
¿Y de dónde viene todo esto? Porque la verdad, cuando aparece una micromaturia en un paciente que quiere ser donante, es re complicado, porque este es un caso, está publicado, me gustó como ejemplo, la hermana quiere ser donante de su hermano, que tiene una IgA, una nefropatía no, su hermano no tiene etiología, no conocía, llegó terminal, y tiene un match perfecto. Es decir, es un donante vivo impecable, es decir, el mejor de todos. ¿Qué se hace a un paciente que quiere ser donante? Se la examina de arriba a abajo, se hace todo el estudio, y de todo lo que se hizo, aparecía micromaturia persistente, sin dismorfia, micromaturia persistente. Entonces, el problema es que después de hacer eso, tú tienes un paciente que tiene micromaturia. No es normal tener micromaturia persistente si todo lo que estudiaste urológicamente hablando, no hay tumores, no hay litiasis, no hay nada. Entonces, ¿por qué tienes micromaturia? Entonces, como no sé qué tienes, no puedes donar, porque no sé qué va a pasar contigo en 20 años más o en 10 años más. Pero la persona decidió que quería donar, por lo tanto lo que viene es biopsiarla. Para poder ahora sí, con esa micromaturia, en este caso, corresponde biopsiarla, solo porque quiere ser donante. Fíjate. Y lo que apareció fue lo que ven arriba, marca, ahí, la membrana basal del glomérulo que está ahí, es delgadita. Cuando es delgada, es una patología hereditaria, un trastorno de una mutación del colágeno 4 de la membrana basal que hace que sea delgada. Ser delgada permite que el glóbulo rojo, que por algún motivo le gusta pasar por entre medio de cosas delgadas, pasa y hace micromaturia benigna, no tiene progresión de enfermedad, así que felices. El problema es que cuando le buscaron anticuerpos tenía depósitos de IgA, es decir, ella tenía una nefropatía por IgA. Todavía con función renal normal, pero no pudo donar. ¿Ya? No sabemos cómo va a evolucionar. Por lo tanto, una micromaturia te transforma en un conflicto casi familiar porque ya no puede donar. ¿Ya? Pero de ahí parte. Es decir, para un nefrólogo, por eso toda la presentación va en ese sentido. Una pequeña alteración en un examen de orina con micromaturia, y si aparece dismorfia más todavía, te cambia completamente tus decisiones, tu vida, todo solo por un papel que sale un informe, ¿ya? Que es bastante singular. Ahora, la pregunta es, como estamos pidiendo tanto examen de orina a los pacientes por razones, sin razones, por decirlo, solo por control de salud, ¿cuánta micromaturia encontramos en los pacientes? Y la verdad, y esto me sorprendió porque yo tenía un concepto como 4%, 5%, que es como lo que está publicado, pero cuando uno empieza a buscar se da cuenta que el valor es bastante más alto. Puede ser acá 13%, en el estudio del JAMA, de que se usa de base, y si uno va a otros estudios, el 8,6 en hombres, por supuesto asociado, si eres diabético más probable, pero siento que la nefropatía diabética, como clásicamente uno dice sin micromaturia, no es verdad, sí puede tener. Y si tú vas a lugares como este estudio iraní, los iraníes tienen mucha experiencia interesante. Yo conocí, cuando yo estuve en el Clínic en Barcelona, y tenía mucho trabajo conjunto trasplante renal con Irán, cosas especiales. Y ellos tienen muchos estudios del área nefrológica y tienen una prevalencia de hematuria de 34%, es decir, como que todos son hematúricos. Y otros estudios no son menores, 37, un estudio, si no me equivoco, canadiense, de este año, todavía no tiene fecha de publicación, pero salió este año. Es decir, la micromaturia es extremadamente frecuente. Y si uno dijera, le vamos a hacer biopsia a todos, estamos forrados en biopsia, pero estamos llenos de complicaciones, porque ahí sí que empiezan a aumentar las complicaciones, innecesarias, por supuesto. Y aquí hay que tener cuidado con los falsos profetas que con la micromaturia te hacen tremendos diagnósticos, ¿ya? Tan así, porque al lado les puse esto de 1637, pero un libro sobre eso, que se llama Los profetas del pipí, porque es Peace Prophet. Así que lo encontré, solo me reí yo, mis hijos no me pescaron tampoco con eso, a un nefrólogo, pero existían los profetas del pipí. Los profetas del pipí eran personas que iban por las ciudades y te miraban la orina y te decían todos los diagnósticos que tenías y más allá, ¿ok? Y por lo tanto todos los médicos, que no sé cómo eran muchos en esa época, pero los que no eran barberos eran médicos, estaban furiosos porque estos tipos andaban diciendo diagnósticos completamente errados o equivocados, a no ser que fueran nefrólogos, pero no sé. Y la verdad, al día de hoy también, es decir, una micromaturia, ¿qué significa? ¿Voy a hacer un gran diagnóstico? ¿Voy a ser un profeta? ¿O voy a decir no importa? ¿O qué tengo que hacer? ¿Sí? Como el Chapulín Colorado. Y es importante porque si uno lo piensa en cáncer, por ejemplo, que puede ser una detección de cáncer de la vía urinaria, la micromaturia, si yo la achunto, perfecto, porque era cáncer, corresponde, te operas, te salvas. Si te digo que no tiene nada, no es cáncer y era cáncer, te mueres. Si digo es cáncer y no es cáncer, te opero de más.
Y si no, no, es buena onda porque la chunté. Pero, es decir, tú puedes, a veces exámenes, por supuesto, no solo la micromaturia va a hacer, pero la toma de decisiones puede llevarte a generar errores que son significativos para el paciente. Y eso hay que estar cuidadoso. Y básicamente, cuando analizas la micromaturia, lo que tienes que ver es de dónde sale, o del riñón, ahí, o de la vía urinaria, de alguna parte de la vía urinaria, ¿cierto? Esa es la pregunta principal para nosotros, porque así yo digo, ok, es mía del nefrólogo, elegancia, un filtro, todo bonito, o del gaffiter, ¿ya? Mis amigos urólogos, ¿ok? Y, por supuesto, la dismorfia, que tanto se ha hablado, no tiene tantos años, y esta es la descripción de Birch, que considerada como inicial, en el 79 en el Lancet, donde habla de la dismorfia en los pacientes con patologías glomerulares. Así que no es tan antigua, que es la que ven acá y la han visto ya ustedes en varias fotos como un ejemplo. Y por lo tanto, la micromaturia se transforma en no solo tener para adultos en general 3 o más, es como más de adulto, sino también tener glóbulos rojos con alteraciones en la forma, ¿cierto? De dona, de Mickey Mouse, etc. Que tienen que ver con el paso, para recordarle el glomérulo, pero por ahí en la barrera que está ahí arriba, ¿no es cierto?, que por ahí tiene que pasar, esa barrera tiene menos de 1 micrón y menos todavía, y por ahí pasa, ya han visto la foto, esa es una suerte, yo hice microscopía electrónica en mis tiempos de doctorado, y esto es suerte, ¿no? El corte, oh, mira, justo, porque quién sabe qué sale. Aquí les salió con eso, se llama hacer suertudo. Y básicamente, recuerde que la presión hidrostática glomerular es altísima, gracias a que tiene 2 arteriolas, por lo tanto, adentro la presión es la más alta capilar que puede existir, y el glóbulo rojo está contra las cuerdas todo el rato, apretado, y por lo tanto, por cualquier hoyito empieza a meterse un poco, y si está un poquito más abierto, como que parece que pasa, parece que, no sé, no voy a decir si le gusta, pero en gusto no hay nada escrito, pero pasa. Y cuando pasa, le salen cototos, obviamente después pasa por los lúmenes tubulares y algo hará la osmosis, etc. Hay enfermedades como de la membrana basal que alteran la membrana basal, la hacen delgada o alterada, como en el Alport, por alteraciones genéticas, y hace que los glóbulos rojos sea más fácil que crucen y por lo tanto más fácil que aparezca micromaturia persistente. Y nosotros buscamos. Pero estas enfermedades como el Alport generalmente tienen otras alteraciones. En la anamnesis le encontramos sordera, otra historia. En cambio, en membrana basal delgada, que es parecido, solo hay micromaturia sin daño. Entonces ahí te aparece una micromaturia persistente y es un problema genético que hay que ver qué hacemos. Ahora, al glomérulo le pueden pasar muchas cosas, lo pueden llenar depósitos, lo pueden invadir, proliferar allá abajo, depósitos de esos negritos depósitos, proliferación de células, polimorfo, etc. Y eso se arrastra un poco hacia la orina. Y eso nos gustaría ver a nosotros. Aquí hay crecentes que básicamente son las células que están rodeando el glomérulo, que se ponen a crecer como locas y a destruir el glomérulo, una respuesta inflamatoria severa, y queremos ver eso. Nosotros queríamos ver eso sin biopsia, esa es la gracia, ¿cierto? Porque hay muchas enfermedades, aquí solo voy a mostrarle, pero las enfermedades que provocan glomerulonefritis severa, que están ahí varias, son todas en general mediadas por anticuerpos, inmunomediadas, mucho anticuerpo de algún tipo, alguna respuesta inmunológica de algún tipo, producen daño severo y con mal pronóstico en general en los riñones y requieren terapia o algún tipo de terapia inmunosupresora en la mayoría de los casos. Y la IgA, que es la más frecuente en el mundo, la más frecuente en Chile también, aquí todas esas curvas son distintas formas de presentarse una enfermedad muy, por decirlo, traidora, porque hay pacientes que hacen una IgA solo micromaturia toda la vida, asintomático, y tienen una IgA de verdad. Hay otros que terminan en diálisis rápidamente, otros que hacen proteinuria, otros que hacen macromaturia a veces, y la verdad no tenemos capacidad todavía de predecir exactamente quién va a hacer qué. ¿Ya? Por lo tanto, es una micromaturia que puede ser muy buena, muy mala o reguleque. Lo que sí sabemos es que si hay dismorfia, esta alteración en las formas del glóbulo rojo, está asociado a más probabilidad, ahí está el porcentaje de probabilidad que tengas una proliferativa, es decir, una inflamación severa, una glomerulonefritis más severa. Ahí está el corte 43, pero es como 40% más o menos, y dice muy alta sensibilidad, especificidad. Por eso la dismorfia nos ayuda, porque nos aleja al urólogo y acerca al nefrólogo, ¿de acuerdo? Y si tienes acantocitos, como sale aquí, también te da mucha más sensibilidad, como el Mickey Mouse, más sensibilidad todavía para, ¿no es cierto?, buscar enfermedades glomerulares, pero más bien inflamatorias, ¿no es cierto?, que puede hacer. Y básicamente en este pensamiento, en este relato de hoy, es llevarlos a que lo alejo del urólogo, es decir, lo alejo de la cistoscopía, que a nadie le gusta hacerse una cistoscopía, digamos, ¿ya? Lo alejo de eso y lo acerco a lo que yo tengo que hacer, que no es menor.
Y aquí está, ¿no es cierto?, expresiones, porque hay enfermedades, decía el doctor también, ¿no es cierto?, lo conversaba, de las enfermedades glomerulares, hay algunas que tienen, pueden tener alteraciones, ¿no es cierto?, micromaturia, más o menos dismorfia. Por supuesto, las más inflamatorias, como las ANCA, o las primeras, tienen más dismorfia, pero no necesariamente, pueden tener solo micromaturia. Pero me está dando un abanico de enfermedades glomerulares renales importantes que requieren, a veces no requieren, generalmente requieren estudio y seguimiento importante. Y es además pronóstica. Los pacientes que tienen micromaturia asociada a alguna de estas glomerulonefritis, como les muestro acá, y tienen una hematuria que no remite, es decir, el paciente le doy tratamiento, mejora la función renal, teóricamente yo interpreto que mejora, todos interpretamos, mejora la terapia, es decir, mejora la enfermedad, el paciente está mejor, la función renal se corrige, pero el paciente sigue con hematuria. Y dice, bueno, pues si tiene la creatinina buena, no hay proteinuria, logré la terapia. Pero la microhematuria persiste, les va mucho peor que el que no persiste la microhematuria. Es decir, solo con un seguimiento tan simple, como hablaban recién de las células de Coy, solo con pedirle examen de orina mensualmente, o no sé, cada 2 o 3 meses, te permite saber si ese paciente va por el buen camino o por el mal camino, y a lo mejor requiere mayor intensidad de terapia, a pesar de que todo está normal excepto la microhematuria. Simple. Aquí también en hipertensiones malignas, nosotros veíamos poca hipertensión maligna, pero ahora tenemos más afrodescendiente en la población, ¿no es cierto? Y eso genera más frecuencia de microangiopatías trombóticas que los sale. Y esa es un daño directo, casi mecánico de los capilares glomerulares, y aparece dismorfia, llamativo para nosotros, no era algo que veíamos habitualmente. Y eso también da un pronóstico diferente en una hipertensión maligna que puedes controlar. Los riñones se echan a perder antes. Y la vasculitis te da también, si persiste la hematuria, el paciente va a recaer. Lo trato, lo inmunosuprimo, lo corrijo, mejora todo. Todo mejora y sigue con microhematuria. Ah, bueno, pero un par de glóbulos rojos, ¿qué importa? Resulta que a esos pacientes les va peor. Y por lo tanto, de alguna forma, el paciente quería seguir mucho más estrictamente, solo por un examen de orina simple. En la nefritis lúpica, aquí es la clasificación más clásica. La 1 como nada, la 2 un poco, la 3 focal, la 4 más difusa, la 5 es más bien proteinuria. La 3 y la 4 es la más mala, y si uno mira, por ejemplo, la correlación, aquí ya sabían la biopsia, pero sin saber la biopsia, acantocitos, por ejemplo, la 4, la peor, está marcado, y por lo tanto te permite saber antes de o después de el pronóstico de nefropatías lúpicas. Es importante porque uno no va a estar biopsiando un paciente a cada rato para ver cómo va, digamos, ¿ya? Cómo va mejorando. Volvemos entonces a tratar de dilucidar esto, y de alguna forma la pregunta vuelve a ser al urólogo o al nefrólogo, ¿no es cierto? Si aparece dismorfia, mi amigo el urólogo no lo llamo, y si no aparece dismorfia, puedo llamarlo, pero también algo haré yo. Y este es un algoritmo del New England de hace unos años, que si uno mira más arriba, dice hematuria, y ya, si es dismorfia glomerular, si no hay dismorfia no glomerular, y ahí viene el camino. Se dividen los caminos, ¿se fijan? Es decir, la dismorfia inmediatamente me va a dividir un camino. La prioridad la va a tomar el nefrólogo, y en el otro caso la prioridad la puedo seguir teniendo yo un rato, pero igual voy a tener que llamar al urólogo en algún momento. En este caso no tendría por qué, probablemente. Y aquí viene la otra lado de la moneda, porque no tienes dismorfia. Micromaturia sin dismorfia. Entonces, ¿aquí qué viene? Bueno, ¿será un cáncer? Y ahora cada día hay más cáncer, en cada vez más gente más joven y cada vez todo terrible. Y la verdad puede que sea un representante de que hay una neoplasia en alguna parte de la vía urinaria. Este estudio es un metaanálisis, 44 estudios, 200 y tantos mil pacientes, y se fijan, macromaturia un poquito más, 17-2, pero micromaturia 3% uroterial, 0,5 cáncer renal. Es decir, igual es bajo, no súper bajo, pero es bajo. Es decir, si lo voy a estar pidiendo a todo micromaturia y todo asustado haciendo estudios, imágenes para buscar cáncer, como que más o menos, ¿no? Pero veamos, los pacientes y ahora es como el lado del urólogo, los pacientes que aparecen con un DISTIP, esto es un estudio que eran pacientes con DISTIP, es decir, no con sedimento, nada de microscopio, solo meter la cuestión, sacarla y ver si salía hemoglobina positiva. Si sale hemoglobina positiva, hay 37.000 pacientes, les salió positiva, ¿cuántos fueron a seguimiento? Llamativo este sí que es screening, porque ahí lo mandaban recién a mirar, a hacer el examen de orina completo que llamamos nosotros, ¿cierto? Con seguimiento. Solo 2/3, es decir, el que le hacían DISTIP y salía positivo, solo 2/3 le hacían un seguimiento para mirar si había glóbulos rojos. El otro tercio no. Igual son hartos pacientes. Tenía micromaturia, era positivo, era de verdad. 2/3 de ese grupo tenían DISTIP positivo, pero no tenían micromaturia. Y los que eran positivos, micromaturias reales,
Le hicieron Urotac, que es un escáner específicamente con contraste de abdomen y pelvis para mirar en especial la vía urinaria y el riñón, al 0,2%. Citoscopía al 3,8%, un eco 10% y un rezo 1%. Que es bastante poco, sigue siendo extremadamente poco. Pero lo más llamativo que yo miraba esto era que los que no tenían micromaturia le hicieron casi los mismos exámenes en proporción. Fíjense, los porcentajes no son muy distintos. Y peor aún, los que solo tenían, es decir, te hicieron un dístip, así como salió positivo hemoglobina, algunos terminaron con cistoscopía al 3% por tener es decir, tú dices, no es menor, ni siquiera te hicieron una cistoscopía de primera, ¿ya? Llama la atención, pero igual son bajísimos en todos los... Es decir, si uno mira eso y se da lo mismo lo que hagas, porque el porcentaje no cambia si sale positivo, sale negativo, sale 2 veces positivo, 2 veces negativo, ¿te fijas? Es decir, aquí hay algo raro, porque de alguna forma no puede estar siendo... o no podemos estar haciendo bien las cosas si teniendo resultados positivos hacemos lo mismo que teniendo resultados negativos. Es como algo no calza. Y aquí hay un estudio que dijeron, pero veamos, de este grupo de pacientes, ¿cuáles son los de alto riesgo de cáncer? Fumadores, mayor edad, etcétera. Más riesgo de cáncer de la zona, digamos, que no estamos involucrados. De ese grupo de riesgo de 156 pacientes, un tercio lo mandaron al urólogo. Es decir, micromaturia, tiene riesgo de cáncer, usted fuma, qué sé yo, ya, al urólogo, solo un tercio. Y de ese tercio, y no ese tercio, del total de los pacientes de alto riesgo, solo el 8% hizo un estudio relativamente, pensando en cáncer, que es un escáner, un Urotac con contraste y una cistoscopía. El 8%. Es decir, tampoco suena mucho, o de alguna manera no se entusiasmaron, pero si uno mira el otro, le hicieron de todo, algunos cistoscopía, otro Urotac, otro nada, otro resonancia. Es decir, claramente la micromaturia, si te aparece, pareciera que en el mundo, países desarrollados, no se toman muchas decisiones, por lo menos no son muy sistemáticos en tomar decisiones de decir, ok, te voy a estudiar o no te voy a estudiar. Porque cuando uno toma la decisión, es decir, te voy a hacer un Urotac con contraste, te voy a hacer una cistoscopía o te voy a estudiar como algo glomerular, que básicamente es la división. ¿Por qué puede ser que no quieran los médicos hacer escáner con contraste para ver si hay un cáncer? Bueno, esto es un estudio del 54 que básicamente mostró por primera vez que el medio contraste era tóxico para el riñón. Y la cantidad de escáneres que se hacen ahora es gigante. Si yo en la urgencia, cuando me cuentan de un paciente, es como ya cuántos escáneres se hizo en la urgencia antes de subir, porque viene por resfrío, pero igual tiene su escáner de tórax, su escáner de guata, su escáner, porque como que ya no hay que tocar los pacientes, hay que hacerle escáner. Entonces, muchos escáneres en todas partes. Y la pregunta es, ¿por qué tú no quieres hacerle escáner a los pacientes, a estos pacientes? Porque se supone que el medio contraste es tóxico, es nefrotóxico, pero la verdad no es ni tan tóxico, ni tan nefrotóxico, al punto que antes se llamaba inducida, ahora se llama asociada. Así como, sí, un poquito asociado. Antes era inducida por contraste. Así que la verdad, puedes hacer medio contraste en los pacientes, pero muchos no lo quieren hacer. ¿Y qué significa eso? Provoca lo que nosotros llamamos el renalismo, que es como el edadismo, que es discriminar a los pacientes con enfermedad renal. Mucho más, dirían ustedes. Pero ¿cuál es lo que pasa? Que si yo tengo un paciente que tiene enfermedad renal, y le tengo miedo al contraste, y digo, no, le va a hacer mal el medio contraste, así que mejor. Entonces, ¿qué hago? No hago lo que tengo que hacer. Entonces, si tenía que hacerlo un escáner con contraste, le hago una ecografía. Y si tenía que hacer una coronariografía, no le hago la coronariografía. Y perfecto, porque se murió con riñones más sanos, pero está muerto. Habitualmente yo le digo a los becados, a la receta, le digo, mira, siempre es mejor un paciente vivo con riñones malos que un paciente muerto con riñones buenos. ¿Ya? Generalmente, ¿ya? Generalmente, porque nunca se sabe. Esto es lo que pasa. Se inhiben de hacer las cosas. Y siguiendo el mismo relato de toda esta presentación, el problema es que los exámenes, la micromaturia, la dismorfia, etcétera, te provocan efectos en el agente. El agente es el médico. Y aquí pasa que si yo tengo un paciente que tiene una creatinina un poquito más alta, miren el cambio de toma de decisiones. Es decir, si sube la creatinina, al mismo problema, lo que hacen los doctores es que ya no le hacen el escáner y le ponen más suero. El mismo problema del paciente, pero como tiene la creatinina más alta, se inhiben de hacer lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, si yo busco cáncer, pero tiene un poco la creatinina alta, mejor no le hago el escáner con contraste y no le encuentro el cáncer, o viceversa, ¿se fijan? Y eso es algo que hay que cambiar un poco, como muchas cosas que hay que cambiar en la medicina. Por último, y para terminar, les digo que cuando uno como nefrólogo se encuentra a la micromaturia, ojalá tenga un laboratorio que tenga la capacidad de decirme si hay dismorfia o no hay dismorfia. Porque si hay dismorfia,
significativa, cantoncito y todo, va a quedarse conmigo como nefrólogo, bueno, no sé conmigo, con el que quiera de los nefrólogos. Lo voy a mandar a hacer un estudio que fíjense que es como 900.000 pesos FONASA, ¿ya? Que es el estudio de pedirle todas las cosas inmunológicas antes de biopsiarlo, si hay que biopsiarlo. Anticuerpos, ANA, ENA, anti-DNA, MP3, la lista es como, yo digo, mira, no se asuste, pero son como 3 páginas de exámenes. Sale caro, pero no tienen código FONASA, la mayoría, ¿ya? Y como ustedes saben, si no tiene código FONASA, no te cubre, la ISAPRE como que no te cubre. Entonces hay que avisar. Pero en cambio, si yo creo en mi laboratorio y es una micromaturia cero dismorfia, cero, no tiene proteinuria, no tiene nada más, yo digo, sabes que te va a ir mejor por el caminito y fuma un poco el caminito del urólogo, es decir, urotac, escáner con contraste y probablemente cistoscopía. Otro camino, procedimientos diferentes. Por lo tanto, solo con recibir un papel que dice dismorfia, examen de orina con tanto dismorfia, puede hacer todo lo que he contado en esta casi hora de historia, muy distinto a tomar decisiones, a gastar más o menos dinero, a definir pronóstico o menos pronóstico, a saber si va a seguir conmigo toda su vida y vamos a ser muy buenos amigos como nefrólogo o va a ser el mejor amigo su urólogo. Todas esas cosas solo por un pequeño comentario chico del laboratorio en la parte del sedimento de abajo, donde te dice con confianza si vas para A o vas para B. Muchas gracias por su atención. Agradecemos muchísimo al doctor Jorge Rodríguez. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Sí? Muchas gracias por la intervención. Un placer trabajar con nefrólogos, tengo esa oportunidad. Con respecto al tema de los exámenes de laboratorio y su valor, hay un valor que se impone en el trabajo del nefrólogo, que es la pesquisa en la población, porque definitivamente, como usted muy humorísticamente dijo, que me resultó muy gracioso, porque es realmente así, el riñón es silente. Y una de las herramientas más grandes que tiene un nefrólogo en su trabajo realmente es el laboratorio, como forma de tratar de adelantar un poco todo lo que se viene que termina en una diálisis y las filas de personas que quizás no tienen la posibilidad de dializarse. Entonces, quería preguntar si tienen perfiles de pesquisa en la población, en su población, atendiendo a los factores de riesgo poblacionales que manejan acá, porque esa es la forma más lógica en la que se puede adelantar un poco y dejarlos sin trabajo, y dejarlos a ustedes un poquito sin trabajo. Quería saber la experiencia que tienen ustedes en el país con respecto a las poblaciones de riesgo, llámese hipertensos, diabéticos, obesos y disímiles circunstancias que incluye incluso las mujeres, las gestantes también pueden caer en un perfil de este tipo. Su experiencia en ese sentido. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En general, la mayoría de los estudios, de los exámenes preventivos están muy enfocados en proteinuria o albuminuria. Es decir, y eso es a veces un tema, porque el paciente dice, no, si tengo examen de orina, doctor, y lo que tiene es albuminuria o proteinuria, que está pedida en los programas crónicos habitualmente de diabetes, de hipertensión, que al mismo tiempo son pacientes de riesgo de tener otras alteraciones. El examen de orina en general se considera en algunos preventivos. Nosotros, por ejemplo, en la alemana tenemos todo un modelo preventivo en donde está incluido el examen de orina, pero no es un estándar habitual de que esté siempre. Incluso tampoco en las escuelas de medicina, porque yo recibo pacientes derivados y muchos me los mandan al nefrólogo con creatininas, por supuesto, pero no con examen de orina, que se lo puede haber hecho en el camino, ¿no es cierto? Eso implica que falta un proceso, probablemente dependiente de nosotros, de los nefrólogos, la nefrología, las sociedades, los laboratorios, todos los que estamos relacionados, en donde el examen de orina, por lo menos en adulto, que es de fácil acceso y sin riesgo, debería ser un más, digamos, especialmente en pacientes con ciertos factores de riesgo con mayor razón. Así que, pero todavía nos falta eso. Sí. Doctor, muchas gracias por su presentación. Yo quería hacer la siguiente pregunta. ¿De qué recuento eritrocitario considera usted que es relevante hacer el análisis de la morfología eritrocitaria? Porque hemos tenido esta duda y como laboratorio también queremos llegar a un consenso. De hecho, yo mandé un mail hace poco tiempo
al jefe de la sección de química clínica para ver que ella me orientara hacia un recuento, desde cuándo hacer este análisis de la morfología, y ella me indicó que finalmente no hay un consenso, sino que hay más que recomendaciones y sugerencias que podría ser a partir a lo mejor de un recuento de 10 eritrocitos por microlitro, pero no sé qué opina usted con respecto a Quizás el esto. doctor Vélez, que está ahí, le podríamos preguntar a él también. A ver, nosotros tampoco tenemos un estándar de definir cuál es el rango de microhematuria, o sea, que te da el equipo y decir, ok, este le quiero hacer una segunda mirada. Nosotros tenemos como un segundo examen, que es dismorfia específicamente, porque nos ha pasado, y probablemente ese es el tema, que tenemos pacientes que tienen microhematuria y le digo, ya, hazte un nuevo examen de orina, pero dismorfia, y cuando se hace la dismorfia no tiene hematuria. Entonces el laboratorio me dice, no se puede hacer porque no hay hematuria. Entonces, claro, pero no tengo yo y no tenemos definido y tampoco sé de un consenso definitivo de que diga tal nivel de microhematuria, usted haga la dismorfia porque si tiene 8, lo probable es que sea negativo y si tiene 50, probablemente que sí va a encontrar. Así que tiene que ver mucho un poquito con lo que uno está haciendo, ¿no es cierto? Estoy buscando porque quiero saber si tiene dismorfia porque me va a cambiar un poco las decisiones de terapéutica y ahí probablemente me da un poco lo mismo si el número es 8, 5 o 50. Pero yo creo que no sé si el doc tiene alguna, porque a veces laboratorios que definen, dicen, de aquí para arriba no vamos a hacer dismorfia, ni vamos a buscar, nos vamos a gastar el tiempo en mirar al microscopio menos de tanto. Pero eso es una decisión más bien local, me parece. No sé si doc tiene algo. Sí, comparto la opinión del doctor Rodríguez. Nosotros, desde el punto de vista de nefrólogo, y lo conversamos ahí en el congreso, en el taller ayer, que básicamente queremos saber si existe presencia o ausencia de acantocitos. Y no estamos tan aferrados al tema de cuantificación. El 5% que determinó el doctor Kohler en el año 91 fue básicamente arbitrario, no significa que 1% descarta glomerulonefritis. Por lo tanto, me parece que el punto de vista del laboratorio está muy bien que sigan reportando un porcentaje y lo cuantifiquen, pero esa información, por ejemplo, si a mí me llega un reporte que tiene un acantocito solamente de 2% y tengo el sustento clínico, no voy a pensar que porque no llego al 5% no voy a considerar el diagnóstico, ¿no? Pero por una cuestión de estandarización me parece que sí es importante que si lo reporten, lo cuantifiquen. Gracias. Yo creo que es súper importante diferenciar la cuantificación de la microhematuria automatizada y óptica. Yo veo orinas hace 40 años al microscopio. Entonces he pasado por todos los equipos automáticos y hay una sobreestimación en la automatización. Pese a, y como uno tiene esta formación de que si tiene que descartar que no sea realmente una microhematuria, hay muchos equipos que te dan como valor estándar 10, 12, 15 hematíes, ¿no es cierto? Y muchas veces esas muestras no se analizan ópticamente. Yo por una cosa fanática a lo mejor, cualquier orina que tiene sobre 5 o 6, que es el valor, yo la miro. Y descarto que no tenga cantocitos porque además trabajo en un servicio en el Hospital San Juan de Dios que tiene un servicio de nefrología que va a requerir de una información fidedigna. Al igual que cuando estoy enfrentado a una orina que me da proteinuria positiva, la cuantifico. No espero que me manden la segunda muestra. Yo creo que eso también es un tópico que hay que destacar. Gracias. Sí, de acuerdo. En verdad, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la alemana, definimos un segundo examen de dismorfia porque el número bestial de orinas, digamos. Entonces, al final empiezas y necesitas tener un team entrenado que pueda mirar o sea, lo logramos, pero no siempre en el Pino no tengo nada, así, ni automatizado, así como que nada, es decir, es como glóbulos rojos con suerte. Y por lo tanto eso cambia mucho en el lugar. No es lo mismo un hospital chico, San Bernardo, que claro, a lo mejor un automatizado no sería, oye, no es lo óptimo para un nefrólogo, pero a lo mejor te da información que vas a perder
por no estar en el centro correcto, que sería el San Juan o la alemana, qué sé yo. Ahí viene un poco el juego. Ni le digo lo que no tengo. Porque lo hemos cultivado positivo fin de semana, todavía no consigo que haya alguien que me diga sí es positivo. El lunes lo sé. Entonces, te fijas, si les pido dismorfia, imagínense. Pero sí, hay que buscar. Hay que presionar, sí, totalmente de acuerdo. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su exposición. Quería hacer una pregunta acerca sobre la experiencia de dismórficos en pediátricos. Si realmente también cumplen los del 5% de acantocitos, porque a veces nosotros tenemos diferencia en que algunos nefrólogos nos dicen que ellos le llaman la atención, por ejemplo, dismorfia a partir del 20%, otros a partir del 40%, otros a partir del 80%, pero como mencionó el otro doctor, no necesariamente porque no llegó a la cantidad, no debería reportarlo. Sí, de acuerdo. Bueno, yo soy de adulto, así que voy a hablar con sesgo. Pero en general los pediatras tienen otra visión que básicamente tiene que ver, no está, parece Electro por acá, no sé, que tienen dificultad en obtener el examen de orina. Por lo tanto, lo que sea lo interpretan. Es decir, lo mismo que decía, lo interpretan como que sí o que no, contaminación o no, pero lo interpretan. Es decir, prefieren tenerlo si ya lo tienen, que no es como cuando nosotros pedimos una punción lumbar, sale el líquido cefalorraquídeo y alguien dice, oye, había que pedirle tal cosa, o la muestra, no, el laboratorio la rechazó, y tú decís, y ahora, ¿cómo le hago la punción de lumbar de nuevo al paciente? Mejor le pídele todo, así, extra. Probablemente en pediatría, no puedo dar un dato porque no veo niños, pero de alguna forma esa variabilidad que ves tú, yo creo que está muy influenciada en que es la muestra que van a tener. Si hubo que sondear al niño, no lo van a querer sondear de nuevo, y con lo que tienen, lo que tú le des, van a decir, a mí me sirve 70, 40, 25, y ahí veremos, ¿te fijas? Porque yo creo que tiene que ver un poco con eso, mi visión. En adultos, repite, ya que orine otra vez, da lo mismo, ¿cierto? Pido 10 veces la orina. Eso yo creo que marca un poco el estándar. Sí, buenas tardes. Saludos en Lima, Perú. Gracias por la ponencia. Sí, para los clínicos, para los médicos, es muy difícil tomar una decisión cuando el laboratorio les informa hematuria, ¿no? Sobre todo si es en el limbo, ¿no? De repente de 4 a 8, ¿no? O de 6 a 10, ¿no? Porque no hay tampoco una estandarización de cuánto tenemos que reportar, ¿no? En eso concordamos. También es difícil para los que hacemos exámenes de orina durante muchos años, llegar a un consenso entre colegas de trabajo, ¿no? Porque en los laboratorios, según mi experiencia, venimos del primer nivel de atención, donde hay distintas profesiones, desde técnicos de laboratorio hasta varias profesiones que concluimos haciendo el mismo trabajo. Entonces, al haber esa dificultad de concordar cómo reportar, quería contarles un poquito mi experiencia. Ya desde hace muchos años, nosotros reportamos las dismorfias como un porcentaje, ¿no? Sacamos la regla de 3 simple, ¿no? Si encontré en un campo 10 hematíes, el 30% de ellos, ¿no? 3 de ellos son dismórficos, reportamos el 30%. Sin embargo, que también hay algo muy importante, ¿no? Si un laboratorio del primer nivel de atención, donde todo lo hacemos de forma manual, tenemos al día 30 orinas, muchos cometen el error de centrifugar la orina solo 5 minutos a 3.000, 4.000. ¿no? Y entonces las orinas, pues obviamente los hematíes se presentan ya crenados, dismórficos, ¿no? Entonces es un punto a tomar en cuenta. Y aparte de ello sí tengo la duda, doctor, porque en la literatura dicen los hematíes fantasmas antiguamente se consideraban dentro de dismorfias, pero actualmente los hematíes fantasmas ya son normales. Y son los más difíciles de ver, ¿no? Porque uno tiene que jugar con las luces, ¿no? Entonces, eso es un punto de detalle. Ese detalle sí quería que me lo aclare cómo lo están considerando ustedes a los hematíes fantasmas. Gracias. En el laboratorio actualmente no los consideramos parte de dismorfia. No sé si no forman parte del porcentaje de dismorfia si hay fantasmas detectados. Y probablemente si lo detecta aparece solo como micromaturia, isomórfica. Exacto. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, sobre el consenso de reporte de eritrocitos dismórficos, nosotros hemos trabajado con los representantes de los diferentes países y todo está en la guía de estandarización.
que ustedes van a tener acceso al PDF, ¿no? El PDF, días posteriores del Congreso, les van a enviar a su WhatsApp o a su correo con la institución que se han inscrito. Hay puntos de cortes ya definidos a nivel internacional. Si hablamos de eritrocitos dismórficos, solamente hablamos de tres para poder quedar un poco claro, que están ahí los anulares, los espiculados y los vacíos. Los acantocitos siempre se reporta con su propio nombre porque este tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad. Hasta la versión 2022 nosotros estábamos con el punto de corte de acantocitos 5%, pero en la versión 2025 hemos modificado por consenso y estamos en 2%. Y no solamente esto es a nivel Latinoamérica, esto también está en la Comunidad Europea. Si ustedes revisan la guía de orina de Europa, también ellos ya hicieron una anotación de que pueden considerar también 2%, ¿sí? Ahora, los nefrólogos en el taller y en estas charlas también les está aclarando de que no va a depender de cuántos eritrocitos se observen en el microscopio, va a depender si hay o no hay acantocitos. Entonces, cualquier cantidad de acantocitos, bueno, necesita seguimiento del paciente y todo lo que ya explicó el doctor de la manera más didáctica posible para nosotros, ¿sí? En el tema del punto de corte de los eritrocitos dismórficos, estamos en 40%. Ahora, eso no quiere decir que si ves 15% no tiene nada. Ya el nefrólogo va a hacer su rol, su papel de hacer el seguimiento y de ver qué tiene el paciente, ¿cierto? Eso por el tema de estandarización de consenso. Los que representan acá a Chile son dos tecnólogos médicos, es Diego Gómez, la mayoría de ustedes tal vez le conoce, y la tecnóloga médica Fiorella Anguilieri, también experta en identificación de acantocitos y eritrocitos dismórficos. Lo que sí recomendamos es, independientemente, como aclaró el colega que utilizó muchos equipos automatizados, independientemente de la marca del equipo automatizado que tengas, siempre usen tinción y si es que tienen un microscopio con contraste de fase, siempre hagan la lectura con contraste de fase para buscar, digamos, adrede o de manera consciente si hay o no hay eritrocitos dismórficos o acantocitos. Esta información es lo que contiene la guía de estandarización versión 2025, elaborado por profesionales apasionados y expertos de los diferentes países que cuentan con publicaciones. De Perú está aquí el colega Ítalo Moisés, tiene dos publicaciones analizados a los laboratorios de Perú de cómo están ellos identificando, ¿no? Lamentablemente nos va mal, al igual que todos los demás países de América, pero todos los años hacemos talleres y talleres en diferentes ciudades de Perú. Todos los años tratamos de llevar al Congreso a un país diferente con la única finalidad de seguir concientizando y seguir estandarizando el laboratorio. Y ahora tenemos la gran oportunidad de que los nefrólogos nos digan ellos qué les parece lo que estamos reportando, cómo desean que reportemos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de algunos médicos de otras áreas y tratamos de que cada año poder mejorar y al fin tener una representación de los países de habla hispana cuando lleguemos a España el 2027, ¿no? La idea es llegar a España con este evento del año 2027. Ojalá que algunos de ustedes, o si pueden todos, nos acompañen para allá y hacer un buen grupo, ¿no?, que represente a los países de habla hispana y poder compartir la propuesta a los miembros de la guía europea, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Les dejo con el moderador. Muchas gracias al tecnólogo médico Roberto Céspedes y pues agradecemos infinitamente al doctor Jorge Rodríguez por su excelente participación. Procedemos a entregarle la constancia y su presente y posterior a ello la empresa Tecnigen, Tecnigen va a llevar a cabo un sorteo de un par de cursos en línea, me parece. Entonces ahorita vamos a proceder ahí al sorteo, ¿vale? Doctor.
Bueno, me sumo a los agradecimientos por la tremenda charla del doctor Rodríguez y por la viva participación que han tenido todos hoy. Muy excelente toda la participación que tuvieron. Ahora vamos a proceder con un sorteo, como les habíamos prometido, de todos los que se inscribieron, donde vamos a sortear un curso que ustedes tienen que elegir entre principios fundamentales de informática médica para profesionales del laboratorio clínico o control y aseguramiento de la calidad de los resultados del laboratorio clínico, ¿ya? Son cursos muy completos de 48 y 80 horas respectivamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Montenegro, yo soy el Product Manager de Uroanálisis en Technigen, que representa a la empresa de Derui hace 20 años en Chile. Así que estamos disponibles para todas sus consultas después de la charla. Así que ahora vamos a proceder. El primer número se va a ir al agua, pero igual se va a llevar un regalito, ¿ya? Y el segundo número va a ser el sorteo. No sé quién nos ayuda, alguien nos ayuda para sacar el primer nombre. El doctor, por favor, sí. Mariana Escobar. Mariana Escobar, ¿está presente? Si no está presente. ¿No? No está presente. ¿Sí? ¿Está acá? Ok, adelante, por favor, pasa. Ahora, a todos los inscritos también los invito a pasar al mesón afuera para retirar su box lunch. Un aplauso para Verano. Muchas gracias. Ya, y ahora sí que vamos al sorteo del curso, donde la persona va a tener que elegir uno cuál de los dos temas de su interés. ¿Ya? Ahí están todos cruzando los dedos, están entusiasmados. Por favor, ¿quién nos ayuda con el... ¿Paso el micrófono? Oriel Riquelme. Está ahí. Por favor, por favor. ¿De dónde nos visitas ahorita? Excelente, bienvenido. Bueno, vamos a dejar una foto para que quede la constancia del... Ok, muchas gracias. Los invito a pasar a retirar su box lancha y los que se inscribieron. Gracias por acompañarnos. En unos minutitos continuamos con el programa. Quien guste pasar a retirar el box lunch, adelante. Y ya en unos minutos estamos de regreso.